utiliza este lado. Yo espero un momentito. Un poquito más allá, mirándome. Aquí. Lo tengo, gracias. Sol, ¿me repite un segundo, por favor? Sí. ¿Me puede? Vale, perfecto. No, vale. Gracias. ¿Es de las llamas? Ah, vale. ¿Te digo el número de habitación? Ahora al principio se puede hablar un poco sobre el curso. Yo aprovecho el lado. Hola. Perdón por el retraso. Muy bien. Ah, gracias. Yo debo contestar preguntas, ¿no? Que es un poco el... ¿Cuál es el...? ¿Se puede hacer una pequeña introducción sobre el curso, lo que están...? No sé si está en poder de vosotros el tríptico este, que en su interior, en la hoja lateral izquierda, viene la descripción de cada mañana de las que forman parte de este ciclo, las cosas de las que estamos hablando. Hay un pequeño texto explicativo sobre mí mismo y sobre algunas de las particularidades de las obras, algunas notas biográficas profesionales, y con todo este documento hay, para desarrollar lo que aquí se apunta, datos muy interesantes, ¿no? He venido a hablar, por petición de la universidad, prácticamente del único tema del que yo soy capaz de hablar con mucha soltura y con mucha comodidad, que es de mi propio trabajo. No he venido a hablar del trabajo de otras personas, de otros colegas. Esta fue la petición que yo acepté por esta misma particularidad. Es muy probable que cualquier otro objetivo más pedagógico, de hablar sobre temas más genéricos o más filosóficos o más conceptuales, no me hubiera atrevido a aceptarlo, como lo he hecho con mi propia obra. Como dato fundamental de mi vida profesional, yo quiero destacar que es muy probable que sea de los pocos casos existentes en todo el mundo de ser, desde toda mi vida profesional, simultáneamente artista plástico y diseñador. Según mi convicción y también mi experiencia, esto representa que como artista plástico he desarrollado todas mis obras por propio impulso, por vocación irrefrenable, por necesidad psicológica, se puede describir de muchas maneras, y por simplificarlo mucho, por mi voluntad. He hecho todas las obras como artista que he querido hacer. Y, por lo contrario, todas las obras que he hecho como diseñador las he hecho por encargo.
esta gran diferencia del origen de los estímulos para actuar en las dos profesiones que ejerzo simultáneamente, en el fondo son el gran tema de estas jornadas, y con mis alumnos estoy expresando y enseñando trabajos, subrayando esta peculiaridad, que ya vuelvo a repetir, que es muy poco frecuente, dado que tengo la convicción de que bioquímicamente la sustancia necesaria para ser diseñador es distinta a la sustancia necesaria para ser artista plástico. Es un tema de una gran complejidad que no puedo desarrollar con más pormenores, pero lo planteo como una afirmación un poco deliberadamente provocativa. Dentro de mi trabajo como artista plástico, en estos años últimos y en el futuro más inmediato, estoy desarrollando un trabajo muy peculiar que está hecho en el terreno de lo que de una manera técnica se denomina sinestesia, que consiste en el propósito de generar obras que sean simultáneamente perceptibles por varios sentidos. Fundamentalmente el sentido de la vista, la visión, y el sentido del oído, la audición. En tercer lugar, aunque de una manera más difícil de expresar, un tercer sentido para mí fundamental es la percepción del espacio-tiempo. Y en las obras que hago utilizo muchísimo la descripción de objetos que no son materiales, que son impulsos electrónicos percibidos por el oído y por la vista simultáneamente, y además de una manera igual de perceptible esta sensación de paso del tiempo que es propia de la música. Hago obras con sonidos que no tienen nada que ver con la música, pero comparten esta posible definición de sonido en el tiempo. Y como obra máxima de estas jornadas que voy a enseñar a mis alumnos el viernes día 19 a partir de las 9:30 de la mañana, está una pieza que se denomina Diafragma dodecafónico 8.916.100.448.256, opus 14, que es una pieza que tuvo su origen en la Feria de Madrid de Arte Arco 2010, en la cual apreté el botón de un equipo informático conectado con una pantalla corriente de ordenador, y en la cual en el acto de apretar el botón se puso en marcha una obra cuyo fin está previsto. Estoy buscando el documento escrito porque no lo puedo recordar de memoria. El fin de la obra, que empezó el 17 de febrero a las 12 de mediodía en la Feria Arco de Madrid, tendrá lugar la clausura de la instalación, denomino en esta tarjeta de invitación, tendrá lugar a las 21:43 horas del día 12 de enero del año 3.394.743, en cuyo acto se servirá un cóctel al cual quedan todos ustedes invitados. Y esta es una obra que existe sobre nuestras cabezas, está colgada en internet, esto que ahora llamamos la red, que es visitable las 24 horas de cada día, y lo va a ser hasta esta fecha que he mencionado,
y que se puede visitar, ya digo, en cualquier momento, en la dirección Cruz Novillo Opus 14, todo junto, 14 con número, .com. En ella podrán percibir en tiempo real lo que está ocurriendo exactamente en ese segundo en el que conectan, y se puede visitar, repetir la visita. A mí me gustaría mucho que les gustara y que les interesara lo suficiente como repetir la visita durante, ya les digo, tenemos 3.400.000 años de tiempo para hacerlo. Y contiene la pieza todas las peculiaridades de las obras espaciales temporales que vengo haciendo en estos últimos 16, 17 años. Por razones de, entre otras cosas, de sentido común, esta información que les facilito es en cierto modo una primicia. La razón es que esta obra ha estado sometida a un proceso de registro de la propiedad intelectual, derechos de autor, que ha sido terminada la gestión muy recientemente. Me encuentro liberado para poder hablar de ello y les agradeceré mucho que se lo cuenten a sus oyentes y a sus lectores, porque es un tema realmente para mí fundamental y creo que tiene mucho interés también cultural y sociológico. Me gustaría, si tienen alguna precisión que yo pueda hacer. El arte es una expresión que muchas veces permite hacer inmortales a los creadores, a los artistas. Con una obra como esta, que pretende durar hasta el año 3.400.000 prácticamente, es también una forma de decir: yo quiero ser inmortal y quiero que se me recuerde. Sin duda. Pero de aquella otra forma que no es una consecuencia, no digo no deliberada, pero casi no deliberada, que ha surgido como un hecho por su propia naturaleza. Y lo único que puedo afirmar es que para mí representa una gran alegría encontrarme en esta situación. No es el origen del proceso, dado que pasado en estos últimos 15 años, pues 16, empecé trabajando en obras que duraban 20, 22 minutos. No por casualidad, sino porque era la duración natural de una pieza sonora de media duración. Por ejemplo, para ser ejecutada en una sala de audición por un pianista, 20 minutos es un tiempo razonable para una pieza larga. Yo he estado mucho tiempo convencido de que eso era el tiempo de mi obra, el tiempo natural. Y era así porque trabajaba, en vez de trabajar con 12 unidades, como es el diafragma dodecafónico que he descrito, trabajaba con 4 unidades. Entonces, el tiempo que utilizo, que es una especie de obra que tiene mucho que ver conceptual y teóricamente con la física cuántica, he llegado a la conclusión de que es muy probable que la manera más divulgadora de expresarlo, que yo en el fondo lo que hago es como lo que hace las partículas subatómicas. Me han preocupado a mí, por alguna razón biográfica, el manejo de partículas subatómicas más que objetos propiamente dichos. Y esta partícula, para mí básica, es una cápsula que contiene un segundo de tiempo, un color de los 12 de la gama que he elegido y una nota musical. La denominación dodecafónica, obviamente, es un homenaje implícito a Arnold Schoenberg. Las unidades de que consta
el sonido proceden de la octava central de un piano, las 12 notas, 7 blancas, 5 negras, que son el do, re, mi, fa, sol, la si, más las notas negras que representan sostenidos y bemoles. Es decir, utilizando los medios y los mecanismos propios de la música, los he extrapolado hacia una peculiar escultura cuatridimensional, utilizando cada uno de estos elementos básicos como partículas subatómicas. En este caso, la denominación más genérica de la pieza, sigo deseando que sea escultura, dado que me considero profesionalmente como artista un escultor, que he tenido la suerte de descubrir una manera muy natural de representar y transmitir la existencia de esta cuarta dimensión tan interesante intelectualmente y tan fundamental para la vida de las personas, de los seres racionales, como campo de percepción. Esto es un poco la explicación expandida de esta obra, Diafragma dodecafónico, opus 14, y de un poco su trayectoria desde los orígenes minimalistas de trabajar con 4 unidades a las 12 con las que ha sido construida esta obra, y una obra de muchísima más extensión y dimensiones prácticamente ya imposibles de objetivar, como no sea verbalmente, y que pienso que sea una obra fundamentalmente expresable por escrito, ilustrada. Me encuentro en su proceso y dentro de muy poco podré hablar con más precisión sobre este futuro diafragma que está en este momento en mi tablero de dibujo. ¿Alguna otra? Sí, alguna cuestión más. Le agradezco un poquito, es que aparte de todo esto tengo el oído mal, ¿no? Circunstancialmente me sienta muy mal este tiempo, ¿no? Hablaba de que sigue deseando sentirse sobre todo escultor, Sí. pero ¿le gustaría adentrarse en alguna otra nueva disciplina, probar cosas nuevas para futuros proyectos? Sí, sí. Bueno, hace poco, unas semanas, he instalado una escultura muy grande que tiene 17 metros de envergadura, de acero cortén, en una rotonda de la ciudad de Cuenca, en la cual he estado trabajando gran parte de este último año. Y luego, debo decir que mi profesión de diseñador para mí representa un ejercicio cotidiano bastante riguroso desde el punto de vista laboral. Tengo un estudio que comparto como socio con mi hijo Pepe, que es arquitecto y un gran diseñador, que me ayuda muchísimo en todas las obras que hacemos en común, y otras personas que están contratados eventualmente para según qué trabajos. Conservo una disciplina bastante razonable de exponer en galerías, enseñar mi trabajo cíclicamente, como mínimo cada 2 años y como máximo cada 3 años. Participo sistemáticamente, por ejemplo, en la Feria Arco de Madrid y en algunas otras, eventualmente en Basilea, en París, en Colonia. Y la pieza Opus 14 tiene como peculiar que es aquella en la que me encuentro dando los últimos toques en este momento. ¿Y prepara ahora mismo alguna exposición? Tengo el compromiso de hacerlo antes de un año en mi galería, que es la Galería Evelyn Botella de Madrid, pero todavía no tengo pensada
la obra o el ciclo, tengo grandes dudas, y depende en gran parte del final del proceso de puesta al alcance de la gente en todo el mundo del diafragma Opus 14. Una vez cumplida esta tarea necesaria del registro de la propiedad, que parecía, según me recomendaron todos mis asesores, que era imprescindible. O sea, que la exposición podría tener como hilo conductor esa obra. Es muy probable que parte de la exposición esté basada en esta obra futura que describo, que es de una naturaleza, vuelvo a repetir, prácticamente irrealizable, una utopía, pero que sin embargo me atrae mucho la idea de hacerla comprensible utilizando los medios propios de un artista plástico, el dibujo y además la descripción escrita del concepto. El lenguaje verbal me interesa cada vez más, como parte de mi trabajo de artista plástico. Como mínimo me interesa tanto como la percepción visual. Y en algunos aspectos, como nuevo escritor, entre comillas, me interesa mucho más. Siento más curiosidad, me siento más atraído. Es intentar una obra irrealizable, hacerla comprensible verbalmente, pero con los recursos maravillosos que tenemos los artistas plásticos, sobre todo como yo, cuyo origen es ser pintor y ser dibujante. Haré un tipo de documentos que me aproximarán mucho al arte conceptual, pero que tendré la suerte de poder describir una obra mía que no va a ser realizada por su propia imposibilidad. Me atrae mucho este tema como tema para ser expuesto a la gente. Y muchas gracias por la pregunta, porque me da ocasión de hablar de ello, que es la primera vez que hablo de esto con alguien, ¿no? Pero este es mi propósito y seguro que más o menos dentro de un año será una realidad. Comentaba antes un poco la diferente materia o sensibilidad que hay que tener como artista, como escultor y como diseñador. Entre esos dos lenguajes, ¿con cuál se siente más cómodo? ¿Con cuál siente que es el que mejor expresa lo que quiere transmitir? Sí. Llevando la rareza esta, primero afirmo que es imposible ser artista y diseñador al mismo tiempo, ¿no? Pero es evidente que yo me aproximo mucho a la posibilidad. Y luego después, partiendo de mi primera frase, todo lo que hago como diseñador son encargos que recibo, son búsquedas de soluciones para encargos que recibo de fuera de mi propia voluntad, y todo lo que hago como artista es todo lo que se me ocurre. No necesito... Pues bien, es justo en el intermedio de esas dos posiciones aparentemente radicales donde surge la realidad más confortable para mí. No sabría describir el método, pero de una manera bastante hábil concilio cotidianamente ambos mundos, antagónicos. Además, acostumbro a utilizar una frase que es bastante real. Otra cosa es que la voluntad es un poco provocadora. Creo, sinceramente, que el diseñador trabaja con lo que sabe. Por lo tanto, el mundo del diseño necesariamente es el mundo del conocimiento. La educación continua, la pedagogía, aprendizaje cada día, cada segundo, de todo. Los métodos, los medios, los conceptos, las tendencias, las evoluciones de los mercados, de las entidades políticas, de la realidad física, de los procesos industriales. Es un mundo caracterizado por la necesidad
absoluta de conocimiento para poder dedicarse profesionalmente a trabajar en esa actividad de diseñador. Pues bien, estoy convencido de que en el mundo del arte la clave fundamental es el desconocimiento, es la ignorancia. Es un poco la disciplina propia de una persona de ser capaz de cotidianamente gestionar su conocimiento por un lado y su ignorancia por otro, lo que hace posible que exista gente como yo. Por mi parte, una última pregunta. En el tema del diseño, ¿tiene ahora mismo algún encargo del que nos pueda hablar o son temas de los que no le está permitido? Bueno, pues sí, hay una gran vulgaridad, pero que la ocasión es... Hay en el mundo del diseño en España, pero yo creo que en el mundo propiamente dicho, hay una crisis brutal, precisamente crisis de encargos, que es una de las consecuencias primeras de la gigantesca crisis económica global. Y esto es una realidad dura de constatar, pero es imprescindible contar con ella, ¿no? Yo soy optimista relativo y estoy bastante convencido de que la salida de la crisis, el primer síntoma que va a producir es una reanudación del hábito de encargar trabajo a los diseñadores, que me parece una herramienta eficaz, rápida, contundente de innovar, que es ahora una de las metas de la humanidad que se debe plantear con más seriedad que nunca. Es autor de diseños muy conocidos, muy populares, de instituciones, de empresas Sí. españolas, muy conocidos por todos. Sí. ¿Eso marca un poco? ¿Se siente como un...? No sé. Bueno, es una sensación agridulce, ¿no? La primera situación está marcada por un hecho que es increíble, que es muy probable que de todos los diseñadores en ejercicio que hay en España, yo sea el mayor, el que empecé antes, ¿no? Y si no soy el mayor, empecé antes incluso que algunos que son mayores que yo, porque empecé literalmente a trabajar como profesional del diseño en el año 1958. Y hasta hoy, sin ninguna pausa, ni paréntesis, ni aventuras en otros ámbitos, he sido lo mismo que soy, artista plástico y diseñador. Claro, me ha dado el tiempo para mucho. Y entonces, efectivamente, tengo una lista impresa en este tríptico, porque, por ejemplo, he hecho Correos, Banco Pastor, Portland Valderrivas, Constructora Urbis, Entre Canales y Tábora, Tesoro Público, el escudo y la bandera de la Comunidad de Madrid, PSOE, COPE, Grupo Prisa, Diario 16, El Mundo, El Economista, La Gaceta de los Negocios, Construcciones y Contratas, Antena 3 Radio, Endesa, Huarte, Ministerio de Educación y Ciencia, ICEX, Red Eléctrica de España, quinto centenario del descubrimiento de América, Billetes del Banco de España, Renfe, La Noche en Blanco, Bicentenario de la Guerra de la Independencia, Vision Lab, Fundación 11, Repsol, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está prácticamente hasta hace 5 o 6 años, de los que ya no he añadido más palabras en este currículum tan sintetizado. Estoy dando una clase de 5 días y tengo un lápiz, un dispositivo de memoria donde tengo más de 6.000 objetos que son reproducciones de trabajos míos que puedo enseñar, ¿no?
y es una parte mínima, porque muchos de estos trabajos están hechos bajo la técnica de lo que diseño realmente es un manual de normas de utilización que a veces son colecciones de varios tomos de muchísimas páginas en que está despiezado todo el proceso de la implantación de una marca en una colectividad como las que he descrito, ¿no? Un trabajo verdaderamente épico. Y en el caso mío está subrayado porque ha sido compatibilizado con una carrera seria, continua, estable, sistemática de artista plástico. Bueno, el tiempo me ha permitido hacer tantas cosas y además me ha dado la maravilla de la buena salud, ¿no? Que es otro de los factores que habría que poner en la relación. Muchas gracias por esas preguntas que me permiten decir cosas que no había dicho nunca, por ejemplo, ¿no? Porque otra de las particularidades de la vida de un artista diseñador es casi el ostracismo sistemático, es la falta de presencia pública, cuando yo creo que hacemos algunas de las obras más trascendentes para la humanidad en general, pero llama la atención la indiferencia, la falta de cauces